esta segunda conferencia internacional, que lleva por título La naturaleza de la conciencia humana. El objetivo de este panel va a ser explorar las investigaciones, los datos que, como usted contamos, acerca de la conciencia, que es uno de los tópicos de mayor investigación actualmente. Vamos a contar con 4 panelistas que se los voy a presentar. En primer lugar tenemos al doctor James Fadiman. El doctor Fadiman ha desarrollado una nueva teoría en psicología sobre la identidad personal que clarifica en gran medida muchas de las áreas de psicología. Es uno de los fundadores de la psicología transpersonal. Fue profesor de psicología en el Instituto de Psicología Transpersonal en Palo Alto, California. Es presidente de la Corporación Fadiman, editor asociado de la revista de Psicología Transpersonal, consejero editorial de la revista Beyond Mind Bulletin, y es autor de numerosos libros de psicología transpersonal. Es doctorado en psicología por la Universidad de Stanford. Contamos también con el doctor David Fontana. Él es un psicólogo, lector en psicología educativa de la Universidad de Gales, Reino Unido. Es profesor de tiempo completo en la Universidad de Minho, en Portugal. Ha escrito cerca de 100 artículos en libros periódicos. Es autor de 14 libros, los cuales han sido traducidos en casi todo el mundo, y tiene 4 más que se publicarán próximamente. Sus áreas de interés son la salud psicológica, el crecimiento personal y social y los estudios de la conciencia humana. Mucho de su trabajo actual está basado en la exploración imaginativa de los hacedores de los mitos y la calidad de la mente, y el alcance de una condición psicológica inhibitoria para entender y explorar nuestras habilidades, tanto de nuestra realidad exterior como de nuestra experiencia interior. Ha recibido instrucción sobre tradiciones como la meditación durante 20 años. En tercer lugar, vamos a tener a la doctora Frances Buff, psicoterapeuta. Ha sido presidente de la sección de psicología transpersonal. Actualmente pertenece al Departamento de Psicología de la Universidad de California, Irvine. Las ideas de Frances explican que la psicoterapia y la espiritualidad son 2 aspectos complementarios del desarrollo humano, aspectos esenciales para alcanzar un nivel óptimo de salud a todos los niveles: físico, emocional, mental, existencial y espiritual, clarificando las relaciones existentes entre el crecimiento interno y externo, así como la evolución. Es autora de libros tales como Más allá del ego, que se ha hecho un clásico de la psicología transpersonal, y El arco interno. Estos 2 son 2 de los libros claves de la psicología transpersonal. Vamos a tener también al doctor Brian Whitty, que es psicólogo y psicoterapeuta en San Francisco. Él fue el director fundador del programa de psicología transpersonal en la Universidad John F. Kennedy, y es también un analista candidato del Instituto de San Francisco Carlos Gustav Jung. Él escribe sobre la relación
entre la espiritualidad y la psicoterapia. Bien, la dinámica de este panel va a ser la siguiente. Vamos a darle la palabra a cada uno de ellos durante 10 minutos nada más. Después, una pequeña ronda de preguntas entre ellos. Y después, una ronda de preguntas más larga con ustedes. Para esta ronda de preguntas con el público se van a hacer por escrito para darle mayor fluidez. Entonces, vamos a empezar dándole la palabra al doctor David Fontana. Good evening, ladies and gentlemen. Quizá de parte de mis colegas y de mi propia, quiero agradecer a la universidad por habernos invitado a estar aquí. 3 de nosotros estuvimos el año pasado, disfrutamos nuestra estancia aquí enormemente. Obviamente, mañana en nuestra presentación en particular, también extenderemos este agradecimiento de manera más personal, pero en general, de parte de los panelistas, estamos emocionados por estar aquí. Nuestro gran problema hoy es que estamos manejando este panel antes de hacer nuestras presentaciones, así es que no queremos cubrir el mismo terreno que vamos a cubrir mañana. En mi propio caso, no voy a hablar sobre el subconsciente porque esto es parte de mi presentación para mañana. Voy a reducir a 1 o 2 comentarios sobre la conciencia y la manera en que la psicología desarrolla especialmente ven la conciencia. Voy a empezar con una definición de la conciencia. Prácticamente todo es lo consciente ahorita. Es difícil saber qué es estar consciente y la mejor definición que tenemos es que el estado de estar en alerta o al tanto de las cosas, este estado en especial de estar conscientes de sí mismos. Esto quiere decir que en términos de desarrollo, la conciencia realmente no se desarrolla hasta el 3er año de vida. Obviamente el pequeño bebé tiene una manera de estar al tanto, una forma de estar consciente, pero esta autoconciencia no parece desarrollarse hasta aproximadamente el 3er año de vida, cuando el pequeño niño se pone al tanto de sí mismo como un individuo separado, y es desde este momento en que empiezan los problemas. Porque la conciencia del sí es aprendida de la manera en que otras personas se comportan hacia nosotros. El pequeño niño no tiene idea de quién es él o ella. Esa idea se deriva directamente de la interacción y relaciones con otras personas. En cierta manera, en los primeros años somos lo que otras personas nos dicen que somos. Y como se dijo Buda hace 2000 años, nos enseñan mal. Empezamos a aprender las cosas incorrectas sobre nosotros mismos. Empezamos a aprender que el sí es en cierta manera separado y fragmentado de todo lo demás. Y que el sí es también diferente de su propia experiencia. Ahora, un gran problema con esto es que esta idea errónea sobre el sí, el Buda lo llamó ignorancia. Esta idea errónea del sí quiere decir que construimos una idea de que tenemos que pasar mucho tiempo defendiendo a ese ser. Esto quiere decir que nuestra conciencia está llena de la idea de nuestro propio yo. La investigación sugiere que nuestros pensamientos, o el 80% tienen que ver con nuestro yo, nuestra referencia. Estamos pensando de nosotros mismos. Confundimos esa realidad relativa del yo por realidad última. Suponemos e imaginamos que es quien somos. Y es eso lo que conduce a los problemas a largo plazo, porque conforme crecemos y mantenemos ese modelo erróneo del sí, del yo, nos vemos diferenciados del resto de la existencia. Nos vemos como separados de otra persona, separados en parte, aún separados de nuestros procesos subconscientes. Así es que la mente aún dentro de sí mismo, la conciencia dentro de sí misma es fragmentada.
Si nosotros empezamos a examinar nuestra propia conciencia, encontramos que es un proceso de constante cambio. A lo largo de nuestras horas en vigilia, esta conciencia tiene un flujo continuo de pensamientos, un continuo flujo de ideas, el estar al tanto de las emociones, los sentimientos, ansiedades, esperanzas, temores, aspiraciones. Y esta área que cambia de la conciencia, como lo dijo Buda, no es permanente. Si esta es nuestra única realidad, no es una realidad que perdure. Realmente surge y muere a cada momento. Y cada noche cuando nos dormimos, muere por un largo periodo de tiempo y tiene que resurgir en la mañana. También hacemos la pregunta, ¿qué sucede cuando el cuerpo físico muere? Si la conciencia muere y nace, ¿qué sucede cuando muere el cuerpo? Muere la conciencia. El tener una idea subconsciente de la subconsciente, el que es un flujo de procesos, ese flujo de estar al tanto, entonces sí es lo que muere cuando muere el cuerpo. Y es por eso por los que las tradiciones espirituales y por eso muchos de las tradiciones psicoterapeutas han enseñado o han pensado que hay algo más allá de este flujo no permanente de conciencia que relacionamos como nuestro yo. Hay algo más. Las distintas tradiciones lo han descrito de distintas maneras. Una manera es hablar de él como el alma, como lo diría la religión cristiana. Otra manera es referirse a él como el último yo, como lo harían las tradiciones hinduistas. Otra manera es hablar de ella como ese ser más alto, esa conciencia más alta que está ahí todo el tiempo, pero que normalmente, porque pasamos todo nuestro tiempo en relación al concepto erróneo del yo, no permitimos contactar. Como trataré de señalar en mi presentación de mañana, es como vivir en una muy hermosa casa, pero nunca salir de una sola recámara, ni tener nunca mucha idea ni de lo que hay en las demás habitaciones y recámaras, que hay más allá de las escaleras o de los grandes pasillos de la mente. ¿Habrá alguna otra cosa? ¿O eternamente estamos condenados a quedarnos en un solo habitación, un solo cuarto? ¿O habrá formas de hallar el resto de la casa, hallar esas habitaciones ocultas de la mente que tal vez nos den una indicación más clara de quiénes somos realmente, la realidad final de la mente? Entonces, muchas de las tradiciones espirituales y ahora psicoterapéuticas enseñan un grupo de técnicas que permiten examinar la conciencia o iniciar su examen. Y en mi opinión, esto es mucho más valioso que cualquier modelo o teoría de la conciencia. Si regresamos al Buda, él lo que mostró es una serie de prácticas, enseñó una serie de prácticas, cosas realizables como para explorar nuestra propia conciencia, y conforme empezamos a explorar esa conciencia, igualmente podemos salir de esa habitación que decíamos hasta llegar a ver qué hay finalmente detrás de ese flujo de la existencia que consideramos la realidad. Mañana veremos algunas de estas técnicas. Mañana hablaremos un poco de cómo las podemos aplicar cotidianamente en nuestra vida y cómo empezamos a examinar nuestra conciencia, y cómo una vez que empezamos ese proceso, como que toma una especie de vida propia, mágica. Una vez que inicia uno prácticas de este tipo, se convierten en un entusiasmo para toda la vida. Sí exigen trabajo, sí exigen disciplina, pero lo que sí revelan para nosotros es que detrás de esta conciencia impermanente, que Buda llamó anatta, esta anatta impermanente, hay una realidad final, que es quienes somos realmente. Y esa es tal vez la realidad que sobrevive a la muerte de la conciencia impermanente, que generalmente identificamos con el cuerpo físico. Esto plantea una serie de interrogantes muy importantes que espero yo plantear mañana, tratar con ustedes mañana, pero en fin, puede haber otras preguntas hoy, esta misma noche, de ustedes, y mis 10 minutos se agotaron con este brevísimo enunciado. Regreso el micrófono ahora aquí a Francis.
Muchas gracias. Y de verdad es un gusto estar aquí esta noche para poder hablar con ustedes de estos tópicos, de estos temas que hemos estado estudiando desde hace muchos años. Yo quisiera plantear el tema de la naturaleza de la conciencia en un contexto que es evolutivo. Cuando vemos la evolución, vemos que es la evolución también de la conciencia. Lo primero que surgió a la existencia en la gran explosión fue el universo físico, la fisiosfera, si se quiere, se le ha llamado. Pero después, cuando las condiciones lo favorecieron, entonces surgió la vida, cuando se favoreció ese hecho, y surgió esa vida cuando las condiciones físicas lo permitieron, fueron favorables a ella. Ahora, cuando las condiciones de la vida misma, a su vez, se hicieron favorables, es decir, cuando la supervivencia más o menos ya estaba establecida, entonces surgió la mente y la conciencia. Y creo que la diferencia entre vida y conciencia claramente se puede percibir si pensamos en el hecho de que a lo mejor quedamos por un golpe inconscientes, pero el organismo sigue vivo y después de un tiempo recuperamos la conciencia. Pero la conciencia no es idéntica con la vida, no es lo mismo. De modo que sí es posible vida sin conciencia. Y la conciencia es algo distinto, es el reino de la mente. Y una de las cosas que hemos aprendido de la psicología transpersonal y la investigación sobre la meditación y el trabajo que lleva ahora como 25 años en esto, es que hay múltiples estados de la conciencia y que la idea de todo un espectro de estados de la conciencia parece particularmente útil. Antes hablábamos en términos de 3 estados fundamentales, es decir, el estar, el despiertos, la ensoñación y el sueño profundo. La vigilia, el sueño, los sueños y el sueño profundo, pero hay muchísimas variaciones sutiles en cada uno de esos estados de la conciencia. Y hemos encontrado entonces, siguiendo un poco con lo que decía David, hemos encontrado que dependiendo de cómo nos identifiquemos, qué y quiénes creemos que somos, experimentamos diversos estados de la conciencia. Y creo que eso es algo que pudiéramos explorar con cierta profundidad conforme continuamos. Pero nada más quería mencionarlo ahora. Yo quisiera darles una frase de Carl Jung, en donde dijo que en la historia del colectivo, al igual que en la historia del individuo, lo más importante es el desarrollo de la conciencia. Y creo que en el mundo actual, en donde estamos en una encrucijada, en realidad estamos en una carrera entre conciencia y catástrofe. El estado del mundo refleja el estado de nuestra mente colectiva y que si seguimos a lo largo de la ruta que parece que estamos siguiendo, en realidad estamos dedicados a una especie de autodestrucción. La disyuntiva ahora es que todos escojamos o queremos participar en el suicidio colectivo o queremos ser conscientes. Y tenemos que decidir. Si escogemos la conciencia, tenemos que decidir. O si permitimos que de plano el mundo se caiga hasta la catástrofe. Siento entonces que es una época crucial, una auténtica encrucijada, un auténtico parteaguas en la humanidad. Y la elección está en nuestras manos. Creo que en términos de ver cómo evoluciona la conciencia resulta útil tener una imagen. Y yo he utilizado en mi libro la imagen de los círculos concéntricos. En vez de una escalera, se puede ver este círculo concéntrico. Cada uno de los círculos representa algo. Por ejemplo, tenemos la física al centro, que estudia la materia. Luego, un poquito más sutil, el mundo de la vida. Las ciencias biológicas eso estudian. Todavía más sutil que eso tenemos la mente, estudiada por la psicología. Y todavía más sutil que eso es el reino, el ámbito de la teología o el alma. Y todavía más sutil que eso es el reino del espíritu o el misticismo.
En términos de vocabulario, cuando utilizamos terminología espiritual como espíritu o alma o esto, creo que conviene definir lo que queremos decir con esto, pero claramente si la conciencia es extrema, si la conciencia es una corriente, como un arroyo, el alma sería el manantial que da origen a ese arroyo. La jornada o viaje individual representa irnos haciendo cada vez más autoconscientes a lo largo de nuestras vidas, y luego el viaje colectivo que nos hace más conscientes como especie, una conciencia global si se quiere. De cualquiera de las formas, el avance es uno en el que vamos haciéndonos cada vez más y más conscientes de estados sutiles de la conciencia que afectan claramente todo lo que decimos, hacemos y cómo nos conducimos en el mundo actual. Generalmente hay una división entre las ciencias que estudian el aspecto externo de las cosas y las ciencias que estudian el aspecto interno o subjetivo de las cosas. Y mi propio trabajo como psicoterapeuta básicamente me hace engranarme con la experiencia interna. Y mañana vamos a explorar esto más a fondo, pero creo que es muy importante para nosotros el recordar que la imagen queda incompleta a menos que estudiemos la conciencia, tanto en términos de cómo la experimentamos subjetivamente y también en términos de cómo se expresa objetivamente en el mundo, ya sea en términos de la cultura o en términos de instituciones sociopolíticas y cómo empezamos a relacionarnos unos con otros en el mundo. Si vemos el modelo de la terapia familiar y si decimos, bueno, ¿qué es la humanidad como familia humana? Vemos que la familia es bastante disfuncional, la familia humana. La forma en que los seres humanos se tratan entre unos a otros en este mundo no es muy consciente en esta etapa. Creo que todos tenemos mucho que trabajar en ese sentido y el desafío está aquí ya ante nosotros. Con gusto espero la ocasión de explorar en estos 2 días estas preguntas junto con ustedes. A mí también me gustaría expresar mi agradecimiento por habérseme invitado y estar aquí. Y a mí siempre se me trata con tanta calidez cuando llego aquí. Anoche y hoy recibí más abrazos de diferentes personas de los que he recibido en 6 meses, en algunos sentidos. Así que es muy maravilloso estar aquí. Gracias. Mi aportación es muy específica dentro de lo que es este panel. Tiene que ver con lo que vemos en la consulta. Aprecio lo que se nos dijo sobre el proceso de la evolución de materia a vida, a mente, alma y espíritu. ¿Y cómo lo caracterizaríamos en la consulta? Bueno, pues ahí parece que vemos 3 diferentes categorías de experiencia. A mí me gustaría describir, usando el lenguaje de Ken Wilber, lo prepersonal, lo personal y lo transpersonal. Y lo que he descubierto en mi propio trabajo, trabajando con mis propios pacientes, es que en tanto que noto una progresión lineal en términos de desarrollo a través del tiempo, también he notado que estas categorías de experiencia realmente parecen estarse interpenetrando. Es decir, las personas pueden tener experiencias prepersonales, es decir, recuerdos de los primeros 3 años de su vida. También pueden tener experiencias más personales en las que encuentran, vamos a decir, la naturaleza de su propio ego, su autoestima, cuestiones de relación, temas relativos a realidades existenciales, de significación, muerte, libertad y demás. Y luego también puede haber experiencias transpersonales, tipos de experiencias, contenido de experiencias que tendrían que ver con
con el descubrimiento de imágenes arquetípicas que vienen de sueños o visiones, la experiencia de un centro que guía, la experiencia de algún anciano o anciana que existe en un lugar muy profundo de la psique y cuyo descubrimiento con frecuencia se experimenta como si hubiera una especie de extraterrestre viviendo dentro de nuestra psique y que parece tener una capacidad para dar una guía pues infalible sobre muchas de las cuestiones de la vida. Otra categoría de experiencia transpersonal vendría a ser la experiencia de las cualidades esenciales, la experiencia de un amor esencial puro, una cualidad, digamos, de fortaleza o sabiduría, la de la inteligencia creativa, son unas cuantas de las que pudiéramos mencionar. Ahora, sin embargo, quisiera recalcar que todas estas son categorías y contenidos de experiencia, y creo que la aportación que la psicología transpersonal hace al campo de la psicología, y en particular a la psicología junguiana, que a mí me interesa mucho, tiene que ver con la naturaleza del observador. Podemos tener todos estos diferentes tipos de experiencia, pero la cuestión realmente, o la pregunta más básica para la psicología transpersonal, creo que es ¿quién y qué soy yo? ¿Quién y qué es el observador? ¿Quién está teniendo este tipo de experiencia? Y cuando indagamos muy profundamente dentro de lo que es esto, y una persona puede tener experiencias que son muy profundas y que pueden ayudar a esa persona a recrear en muchas formas la experiencia de sí mismo como persona individual y como alguien dentro del mundo. Es eso lo que he estudiado y el área que cubriré mañana. Mañana en realidad les presentaré muchísimo material de casos, viñetas o pequeñas narrativas clínicas de personas que han atravesado por un proceso terapéutico conmigo, con personas que yo he supervisado, y les mostraré cómo ese tipo de experiencia se desenvuelve en la consulta. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí, y de nuevo ahora entrego el micrófono al doctor Kevin. Por fortuna, estoy igualmente agradecido que todos los demás, y es de verdad para mí un gran placer regresar y volver a ver a amigos que hice el año pasado. Porque el año pasado yo vine sintiendo que los Estados Unidos se habían movido apropiadamente con respecto a México. Ahora, siendo de California, vengo apenado y vengo disculpándome por la terrible perturbación que pudiera uno esperar que fuera menor en nuestra relación. Sí, ojalá pudieran ir a votar allá. Y el estar consciente del ser, Francis mencionó múltiples estados de la conciencia, la familia de la humanidad que parece disfuncional. Brian señaló los diversos caracteres que parecen aparecer en una sola persona en sus consultas, y nos dio la pregunta crítica de quién y qué es el observador. Una de las preguntas no es quién es el observador, sino quién se hace responsable de las acciones que el organismo, de quien vive adentro, hace. Y la responsabilidad personal con frecuencia se sugiere como una característica humana. Pero aquellos de ustedes que tengan perros sabrán que ellos también saben la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y con frecuencia muestran inclusive arrepentimiento. Hasta los gatos saben también de lo correcto y lo incorrecto, nada más que generalmente niegan la responsabilidad los gatos.
Los monos, simios, orangutanes, etcétera, todos muestran culpabilidad y contrición, y los delfines, que muchos han sugerido que es la siguiente especie inteligente que va a surgir, no nomás saben lo correcto y lo incorrecto y se les puede enseñar, sino que también hacen cosas para divertirse, las hacen mal, cosas malas para divertirse, es decir, travesuras, y presentan bastante sentido del humor con respecto a eso. Entonces, ser responsables no es nada más una característica humana, es función de la conciencia más elevada, y tiene una característica central, que es la identificación con el pensamiento o la acción, y a menos que se sienta uno identificado o parte de la persona o grupo, no se sentirá responsable de sus acciones. Con frecuencia expansionamos nuestra definición de la identificación y este sentido de la responsabilidad. Con mucha frecuencia hay la sensación de ser responsables cuando otro miembro de la familia ha cometido X acción de la que la gente en general desaprobará. Casos extremos de esto, claro, estarían en Japón, en donde si uno es la persona que cometió la mala acción, es correcto que usted se suicide para no apenar a su familia. Esa es una sensación bastante extensa de que la familia es donde está la identificación. Con frecuencia la gente se identifica con otros grupos, sindicatos laborales, con el gobierno a veces, en particular con una afiliación partidista dentro de un gobierno. Otras veces como una nacionalidad nos identificamos, o como una religión, y en ocasiones como grupo étnico o lo que se llama raza. Por ejemplo, cuando yo menciono las terribles cosas que se acaban de hacer en California, como norteamericano, a mí me da vergüenza, pero como californiano tengo responsabilidad alguna, y aunque yo haya votado contra la cosa esta, definitivamente que podría yo haber hecho más en contra, y en ese sentido es que siento responsabilidad por acciones cometidas por muchos otros, pero mi sentido de identificación no se limita para nada a esto que se ve aquí sentado. Y quiero darles algunos datos sobre la autoidentificación, y quiero sugerirles que que va a arrojar una luz muy distinta, de tono muy distinto sobre lo que es la responsabilidad, la culpa, el concepto del pecado y la contrición. Es realmente un acertijo continuo para todos nosotros, y que ciertamente para mí. ¿Por qué me comporto en formas que son contrarias a mi mejor interés? ¿Por qué hago cosas que me sabotean en mi propia vida? Y sabemos que en casos extremos, casos de abuso y trauma, la gente realmente divide su personalidad, y que cada personalidad va con su propia trayectoria de puntos de vista y recuerdos. Ahora, a nivel menos patológico, y vamos a ver si es cierto para ustedes, ¿alguna vez han tenido discusiones consigo mismo? ¿Nunca se han preguntado quién es el otro que alega? ¿O se les ha olvidado algo, pero hay otra parte de ustedes que sí lo recuerda muy bien? Porque cuando hallamos, por ejemplo, algo que no olvidábamos dónde habíamos, claro, hombre, ahí lo dejé. No se perdió, pero la parte que lo quería hallar no es la misma parte que lo guardó allí. No, sí, están familiarizados con esa pequeña división interna, ¿no? Y cuando las divisiones internas se vuelven un poquito más extremas, entonces la gente sí va a necesitar diferentes, digamos, anteojos con distintas recetas de graduación para sus diferentes personas, y responderán en forma muy distinta, por ejemplo, ante el mismo medicamento. Hay casos en donde hasta saben distintos idiomas y otras cosas. Y cuando veo datos de estos, de gentes como nosotros y gentes también muy perturbadas, existe la noción de que nos esforzamos por unificarnos, y sin embargo nos comportamos como si fuéramos múltiples personalidades en un organismo en lo individual. Sugiero yo entonces que
todos somos múltiples y que eso es normal. Y en otra ocasión, con algunas horas, si tuviera, hay pero enormes cantidades de datos que les podría yo citar que apoyan esto. Desde luego que hay una teoría que marcha en dirección contraria y sabemos muy bien que en la historia de la ciencia, cuando hay muchos datos, una gran cantidad de datos y una fuerte teoría, pues la teoría va a suprimir los datos en cuanto pueda. Eso desgraciadamente se ha llamado ciencia. Pero si la multiplicidad es tan probable como los datos que les digo nos sugieren, entonces nos plantea temas muy serios en la educación, en la legislación y en la política pública, por no decir otras cosas. Por ejemplo, quienes tengan hijos recordarán tal vez que cuando su hijo se porta mal, o vamos a decir que se pelean y uno le pega al otro de sus hijos, ustedes le dicen, pídele perdón a tu hermanita o tu hermanito. Y la parte que dice o que pide el perdón, no lo pide, no le interesa que lo perdone. Hay que notar eso. Si somos muchos, múltiples, y parte de ustedes comete un crimen, un delito, pero todos ustedes van a prisión. No sé si han hablado con las gentes que están en la cárcel. Ellos les aseguran, yo en lo personal soy inocente de lo que el resto de mí hizo. Y están bastante molestos de que los hayan encerrado por la conducta de una parte con la que no tienen casi relación. Y a cierto nivel sí decimos, bueno, si nomás están echando mentiras. Pero a otro nivel resulta que puede ser que estén diciendo muy la verdad, como muchos alcohólicos. El que bebe se divierte maravillosamente. El que se despierta por la mañana con la cruda y la culpabilidad ni siquiera tomó. Entonces, cuando una persona así se presenta pidiendo terapia con Ryan o Francis, la pregunta es, ¿cuál? ¿Llegó el verdadero, el correcto, a pedir la terapia? Porque a lo mejor el que no es alcohólico se la pasa años en la terapia y el alcohólico sigue divirtiéndose porque jamás acudió a la terapia, ¿no? Y dado que muchos de ustedes eran o son estudiantes, nunca han notado esa diferencia entre lo que aprendieron y el que toma el examen, el que presenta el examen. Ustedes sí trabajaron durísimo todo el semestre, pero luego llega este otro, incompetente dentro de ustedes, flojo, deshonesto, y ese es el que presenta el examen. Y ustedes son los que reciben las consecuencias. Hay implicaciones entonces. Y yo les sugiero que la salud mental a lo mejor es una memoria máximamente compartida entre todas las multiplicidades de nuestro interior y que un auténtico sentido de la responsabilidad se basará en la identificación correcta entre los yos que hay dentro de mí y entre ese yo y los demás y entre la especie y entre toda la especie y la tierra. Hay niveles de identificación en todas las esferas. ¿Qué podemos aprender entonces de esto? Bueno, pues una de las cosas que sale de este tipo de pensamiento y de datos es una elevación del sentimiento de compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Y esa disposición a perdonar resulta que sí puede conducir a una memoria más compartida dentro de nosotros y conduce entonces a una disminución de la conducta antisocial, antiecológica y de las acciones que marchan en contra de nuestro mejor interés y de nuestra tradición espiritual. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a una pequeña ronda de preguntas entre ellos. Y después vamos a ir con ustedes. Si tienen papelitos que los detalles van a empezar a dar, pueden ir presentando ya después. Bien. ¿Y quieren empezar? Los cuatro.
Bueno, tengo un comentario un poquito sobre lo que acaba de decir Jim. En estos momentos hay un caso muy interesante de un individuo que ha presentado características de desorden de múltiple personalidad. Lleva años en esto. Y una de sus seres, uno de sus yos, llega con el doctor y tiene virus de HIV. Llega otro yo, y ese no tiene ni rastro de HIV en el organismo. Es fascinante. A mí también me gustaría hacer el comentario de que estaba yo pensando en la paradoja del lenguaje y lo valioso que es poder pensar en términos de lo que decía Jim, y cuánto refleja en nuestra conciencia actual de la multiplicidad en términos de las sociedades multiculturales en las que vivimos todos ahora en esta época. Parece que hemos llegado a apreciar diferencias en culturas, tradiciones, y sin embargo al mismo tiempo también reconocemos que estamos más conectados, que hay similitudes entre nosotros como seres humanos, o que también estamos identificados no solamente con la raza humana, sino con la tierra misma. De modo que al mismo tiempo que nuestra identidad crece, en el sentido de que hay que reemplazar el ser egocéntrico con el ecocéntrico, es decir, un yo que no tenga esas fronteras rígidas y que considere que el planeta es algo, no algo para explotarse, sino que reconozca que somos hijos de la Tierra y que en consecuencia tenemos que vivir en armonía. La paradoja es que cuanto más entendemos nuestra multiplicidad, más en cierto sentido nos integramos, y entonces a veces hablamos en la psicoterapia de integrar los aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales de nuestro ser. Y lo interesante es que este proceso se ve reforzado si permitimos que todos esos yos múltiples se expresen a sí mismos. Pienso entonces que resulta útil el percibir el que hay una paradoja aquí, ahora. Por un lado, hay algo que nos lleva hacia lo uno, identificándonos con lo todo, con el todo. Y al mismo tiempo debemos apreciar los muchos, para que no sea o lo uno o los muchos, sino lo uno y los muchos. Gracias. Bueno, yo nada más quería brevemente comentar, aunque Francis dijo algo parte de lo que yo quería decir, pero es simplemente el hecho de que tras esta multiplicidad de yos, habrá algo permanente, habrá algo que vincule toda esa multiplicidad junta, o somos nada más una sucesión de diferentes estados del yo, o habrá algo más. Una de las técnicas que se utilizan en muchas de las tradiciones es gradualmente examinar cada una de estos yos conforme surgen, para ver que son impermanentes e insustanciales por su naturaleza, y ver también cómo cada uno se construye, y que construimos cada uno de estos yos generalmente a través de una idea errónea de quiénes somos, una idea errónea de nuestra identidad. Y entonces hay un proceso constante de autoconstrucción dentro de cada individuo. Y en la terapia, y también en cualquier práctica espiritual de base profunda, parte del ejercicio es ver ese juego que la mente hace. James creo que lo planteó muy bien. Es una sucesión de juegos mentales. Son una especie de deporte mental. En ese momento no parecen juego, ¿no? Porque son incómodos, pero sí son realmente un deporte mental. Y parte de la técnica es llegar a tener conciencia de esto, saber qué está pasando, ver por qué está pasando y por qué estamos creando cada uno de estos yos, para después explorar si hay una realidad subyacente, un sustrato del cual surjan todos estos, pero que en sí mismo sea permanente.
es esa realidad del quién somos. Y es un proceso experiencial, no se puede poner en palabras, no se puede definir realmente lo que es. Hay que experimentarlo. Y esa es, desde luego, una de las metas de la meditación. Before turning the microphone, Aquí, les quiero sugerir que pongan a quién va dirigida su pregunta, porque muchas preguntas no tienen a quién más sugeridas. Estas las voy a leer para el que las quiera contestar. Aparte tengo preguntas para cada uno de ellos. Well, I'm nervous to comment because having comentario, porque el tener, me estoy escuchando en español, y me tradujeron muy bien, gracias. Por lo menos parte de mí, sí. Cuando lo que encontré es que mi interés en el que es el uno detrás de los muchos ha disminuido hasta tener un mejor entendimiento de los muchos, porque a mí se me educó a crear mi multiplicidad, se me educó a pretender o a imaginar que era consistente, que realmente se me educó para no ver cuidadosamente a la realidad de mis intercomplicaciones o complicaciones internas, porque también se me dijo que se admitía los hábitos normales que les comenté, el discutir contigo mismo, por ejemplo, que esto se supone que cae en lo patológico. Así es que en cierto sentido hay de alguna tradición espiritual o hay algo que dice que solamente se puede llegar allí de aquí. Y por lo tanto tengo que ser mucho más claro de qué es aquí, porque he pasado mucho tiempo a lo largo del tiempo con las prácticas espirituales llegando allá. Y noté que siempre termino aquí. Y puede ser que hasta que el campo base esté completado aquí, digámoslo así, que al llegar allá se hará una serie de vacaciones importantes, en vez de lo que debo de hacer como siguiente parte. Creo que me convierto en un ser menos espiritual, quizá hora por hora, paso a ser menos espiritual, y hasta el momento no creo haber perdido mucho. Así es que es un distinto enfoque de esos problemas. Pero esto está suponiendo que esta multiplicidad está separada de lo espiritual. Yo creo que esto es un error en principio. Ustedes sabrán, esto data desde la idea de las etapas y niveles de desarrollo. Mi propia experiencia ha sido que muchas personas entran a psicoterapia y parecen tener mucho éxito y bien ordenados, pero nuevamente se empuja un poco contra la persona, y lo que sucede es que empiezan a ver que hay estas identidades que están operando sin un nexo o puente entre estas distintas identidades. Un hombre, un ejemplo muy específico que les puedo dar es un caballero que era ingeniero. Él me dijo que durante los primeros meses de la terapia, conforme trabajábamos para ayudarle a tratar con algunas de las obsesiones con las que batallaba, quitamos las cubiertas y lo que encontramos es que él describió que era la situación en Bosnia. Él decía que esto sucedía dentro de él, pero una guerra tremenda de individuos que se gritaban unos con otros, y frecuentemente me decía, cuando le comentaba algo, que yo estaba hablando con la persona incorrecta. Así es que esto es una cosa muy importante. Creo que realmente es muy importante que hagamos la diferencia entre lo prepersonal, transpersonal. Si hay una necesidad de hacer este puente o nexo entre los distintos subyos o los psiques divididos, como lo llamó Jung, en algunas maneras antes de que haya una trascendencia de estos subyos en unas unidades que cubran todo o que engloben todo.
Y parto de lo que James dijo, estoy de acuerdo. La parte más importante del proceso es ver qué está allí y no negar ninguna de las partes del yo. Cuando uno puede trabajar a lo largo de esto y observarlo de esa manera, entonces se ve de dónde a dónde quiere ir. ¿Quiere quedarse? Bien, si quiere proseguir, continúe. All right, we will now. Para Francis, ¿qué propone para evitar el suicidio colectivo? ¿Hay alternativas prácticas, sencillas, para que cualquiera pueda colaborar y evitarlo? Yes, I think that more and more we are seeing people who are working very hard. Es que están trabajando muy duro para voltear esta corriente. Parte de eso es trabajo individual interno, el estar más consciente en todas nuestras relaciones, y parte de ello son los esfuerzos que están siendo hechos o que se hacen para hacernos más alertas ecológicamente y creo que o conscientes ecológicamente, y creo que quienes dedican sus vidas a los planes globales de acción o el reciclamiento. Hay un libro que se llama 100 cosas que usted puede salvar para salvar la tierra, y creo que a cada uno de nosotros, si prestamos atención, encontraremos que hay muchas cosas que podemos hacer para aumentar nuestra propia conciencia y la conciencia de aquellos que están alrededor de nosotros, para participar más completamente en el mundo como es, de tal manera que podamos aumentar nuestra capacidad para la sostenibilidad y también cuidar la tierra en una manera en donde reconozcamos que todos somos interdependientes y la parte no puede ser saludable a menos que el todo sea saludable. This is for Dr. Fadiman. There's a great deal of questions for you. Y puedes contestar de acuerdo a lo que tú sientes más importante. La primera pregunta para Jim dice, siguiendo la postura de que el sujeto es múltiple, ¿dónde queda el aspecto moral y ético? ¿Es una forma de justificar los actos delictivos que afectan a la sociedad en que vive dicho sujeto? ¿Qué opina de la tesis de que somos una multiplicidad de patrones energéticos o yoes? ¿Qué tipos de deporte mental hay para cada uno de estos yo? ¿Qué sucede si yo me identifico con varias cosas o grupos y todos me gustan, pero en ninguno me identifico 100%? ¿Es esto una división? Si soy responsable de mí, mi familia, mi comunidad, mi país, mi raza y de todos, y no puedo hacer mucho, ¿qué puedo hacer para resolverlo? ¿No es una carga muy pesada? ¿Cómo puedo seguir adelante? Siguen llegando más preguntas para mí. ¿Qué propone para evitar en los niños la producción de múltiples yoes y por lo tanto los conflictos internos que esto ocasiona? ¿Cuál es el proceso dentro de la terapia para integrar todos esos yoes en conflicto? Vamos a dejarle aquí, porque creo que son bastantes. Were all those questions written by one person? Let me start Déjame with empezar the easiest con la one, más fácil, que es, si yo soy responsable
por mi yo, mi familia, mi subgrupo, mi nación y mi raza, ¿no es eso demasiado? ¿Qué puedo hacer para hacer eso menos de una carga excesiva? Mahatma Gandhi dijo lo siguiente: lo que sea que hagas parecerá insignificante, sin importancia, pero es importante que lo hagas. Así es que lo que sea que puedas hacer, eso es lo que haces. Y si no haces nada, eso es probablemente que estás moviéndote en la dirección incorrecta. Y lo que encontré es que cuando se trabaja en resolver alguno de los problemas del mundo, la mejor cosa que hacer es probablemente dejar de leer sobre los otros problemas. Porque el momento que ustedes dedican a sentirse culpable por no trabajar en los otros problemas, está desperdiciada. Así es que deje que sus otros múltiples trabajen en los otros problemas. Hubo varias preguntas que decían: ¿cómo podemos evitar esta multiplicidad en los niños? ¿Cómo puede la terapia reunir estos yos? La idea de que la multiplicidad debe de ser evitada presupone que es una patología. La multiplicidad amplía su capacidad para sobrevivir, es parte de la evolución, y lo que realmente significa es si usted es capaz de suficientes comportamientos distintos en suficientes situaciones diferentes para sobrevivir al mundo complicado en que vivimos. Una manera en que usted puede crear esta multiplicidad no saludable es por un trauma severo. No recomiendo esto, pero la multiplicidad saludable crece conforme nosotros crecemos. Y generalmente cuando la gente dice yo no soy múltiple, y le debo hacer la pregunta: ¿cómo se comporta con su mejor amigo? ¿Y cómo se comporta con sus padres? Y generalmente ya no tengo más desacuerdos, porque sabemos que cambiamos cuando cambiamos grupos sociales o los grupos de ocupación, tal como yo tengo una corbata que uso en ocasiones como esta, pero no me identifico con esta persona de la corbata. Y de la misma manera en la terapia, la meta de la terapia tiene que ser vista con este modelo de manera distinta. ¿Qué es la meta de la terapia? La meta de la terapia es suprimir a todos los yos, excepto por uno, y lo que he encontrado es que cuando le preguntan a sus yos si a ellos les gusta esa idea, ninguno de ellos realmente parece de estar de acuerdo. Y muchas terapias tienen eso como un modelo implícito. Es uno de los motivos por el que tenemos que estudiar, como Brian o David dijo, qué es lo que es en vez de lo que nos gustaría que fuera, porque solamente del lugar se puede empezar de aquí. En cuanto a los deportes mentales para cada una de ellas, los chistes son buenos. Es magnífico contarte un chiste que parte de la otra parte nunca escuchó. Es un buen ejercicio. También el cantar en partes. Ese es un ejercicio para avanzados. Y una pregunta más seria que alguien ha visto muy claramente, alguno de los problemas principales, es la pregunta sobre qué se hace con el comportamiento inmoral, si sencillamente se le puede culpar a algún aspecto de usted mismo y decir yo, quien hablo, no soy responsable. Cuando hice estos comentarios dije que estos hace surgir varias preguntas serias sobre la naturaleza de la justicia y la naturaleza del castigo, que es una forma de justicia en comparación de la rehabilitación, o que sería la forma que ha sido intentado o casi no se ha intentado. La pregunta sería más bien ¿cuánto castigo se debe de recibir? Más bien es ¿qué es necesario aprender
para no tener que enfrentar las necesidades de un yo por medio del comportamiento criminal o deshonesto. Lo que he aprendido que las partes del yo todas quieren lo que todos queremos, decimos que queremos, quieren salud, quieren felicidad, buenas relaciones, trabajo interesante, desarrollo espiritual. Cuando haya algún aspecto negativo se van a comportar negativamente. No es un asunto de castigo, sino que podemos hacer algo distinto, porque creo que después de varios miles de años de cortarle las manos a la gente por robar el pan, por ejemplo, la gente todavía roba. Así es que el método antiguo no ha funcionado muy bien y esto puede ser el motivo. Así es que respuestas cortas, muy breves, para preguntas muy profundas y sofisticadas. Bien, pregunta All right. para el doctor Javier Fontana. ¿Quiénes son o quiénes fueron sus principales maestros en relación a lo que sabe sobre la conciencia? ¿Qué es para usted la muerte física y la muerte de la conciencia? ¿Qué hay más allá de ello? ¿Es posible que el esquizofrénico pueda llegar a comprender una visión de totalidad fundada en el amor al prójimo bajo una psicoterapia transpersonal? ¿Cómo deberíamos educar a los niños para hacerlos más conscientes de la realidad? Cuando una persona tiene multiplicidad de entidades, es cuando no ha despertado su conciencia. Cuando el ser interior despierta, ¿cree usted que es Dios que purifica la personalidad y Dios se va a exteriorizar en él? One in English. Hay distintos modelos de la conciencia. Esta es una pregunta. ¿Podría hablar sobre la diferencia de la visión de Dzogchen y la visión tibetana y los restos de las visiones y el reconocimiento instantáneo de nuestra naturaleza? Bien, creo que esta es la más difícil de tratar de contestar, pero es una muy buena pregunta. Es solamente muy rápida. ¿Quiénes fueron mis maestros en el área de la conciencia? He sido afortunado porque he tenido muchos maestros y en distintas tradiciones. Ciertamente la tradición cristiana fue mi antecedente, fue en lo que crecí y nunca he dejado de crecer en esa tradición, nunca he dejado de ser cristiano en ese sentido. Pero durante muchos años estudié las tradiciones orientales, tradiciones, filosofías de muy buenos maestros, de la tibetana, budista, China, y es a partir de eso que muchas visiones de psicología y demás han surgido, porque todo el propósito de la psicología oriental es encontrar qué está sucediendo en la mente. Eso es el esencial básico en todas las tradiciones grandes orientales. Y desde mi propio punto de vista, esto es lo que debe de hacer la psicología, ayudar a las personas a encontrar qué está sucediendo en sus propias mentes y decidir por su cuenta qué quieren hacer con ello. Y estoy en contra del dogma, estoy en contra de una tradición o una persona que legisle o establezca lo que otras personas deben de hacer en sus mentes. Así es que enseñar una práctica que ayuda a las personas a explorar su conciencia es de más valor que empezar con dogmas que deban de creer. La siguiente pregunta, ¿cuál es la muerte física y qué sucede con la conciencia posterior a esto? En realidad hay gran información de las distintas tradiciones en cuanto a lo que sucede y es demasiado amplia para entrar
entrar en detalle, pero déjenme solamente tratar de darles un resumen muy breve, que es sencillamente que el estado posterior a la muerte impedianta es una continuación de la conciencia, pero en una condición como de sueño. Como trataré de describir mañana, en el budismo tibetano, una de las enseñanzas es que el sueño y el sueño es una actuación de la muerte, es así como será su muerte. Si usted puede desarrollar el control sobre sus sueños y sobre sus estados de sueño de tal manera que la conciencia sea continua a lo largo de este periodo de sueño, y trabajo con maestros quienes han logrado hacer eso en el estado, aún en el sueño, o en los sueños esa conciencia permanece, es una meditación de estado profundo, y si uno puede lograr ese estado, se puede controlar el estado posterior a muerte. Y puede ser similar a lo que sucede en el sueño. Es una creación del mente, un estado mental. Voy a hablar de esto un poco más mañana. En tercer lugar, ¿será posible que el esquizofrénico pueda entender una filosofía basada en la vida? Bueno, pues una cosa que aprendí en la psicología infantil es que lo primero que hay que aprender es desarrollar el potencial que sí, con el que nacemos, para amar. Hay problemas de relación, hay problemas de amarse a sí mismos, pero mucho de ello viene de la incapacidad, o por lo menos de la manera en que nunca se les permitió aprender a amar al principio. Entonces, la esquizofrenia es una condición muy particular que yo, por mi parte, tiendo a relacionar con las experiencias tempranas de la vida, aparte de otros factores. Y me parece que en muchos casos al esquizofrénico se le negó la oportunidad de aprender a amar. No en todos los casos de la esquizofrenia sucede esto. Nunca se generaliza para todos, aprendí yo también en la psicología, porque siempre vamos a hallar excepciones. No es una generalización para todos, pero parece que sí es así en muchos casos. Sí podemos aprender a amar de adultos, pero es muy difícil. La hora de aprender esto es en los primeros años de la vida. Siguiente pregunta: ¿cómo podemos educar a los niños para que estén más conscientes de la realidad? Gigantesca pregunta es esta, y no puedo hacer más que mencionar un par de frases aquí. Más bien le daría la vuelta, cosa que se relaciona con la presentación que di aquí el año pasado. ¿Por qué impedimos que los niños estén en contacto con la realidad? Más bien, ¿por qué les damos modelos erróneos de quienes son? ¿Por qué les enseñamos formas equivocadas de relacionarse con la realidad? ¿Por qué les enseñamos una ciencia inmadura e incorrecta que se condiciona sobre su capacidad de experimentar muchos estados? Entonces, ¿dónde vamos mal? Y lo que trato de hacer en mi propio trabajo es establecer una distinción entre la educación para saber y otra para ser. Una es para saber los datos, pasar los exámenes y demás. La educación para ser es una educación encaminada hacia el autodescubrimiento, la autocomprensión, tanto de los estados emocionales como mentales. ¿Y qué hacer con todo esto? Hay un enorme potencial al nacer. ¿Cómo podemos hacer máximo uso de ello? Es una educación para ser, como decía, a diferencia de una educación para saber. Ahora, cuando tenemos multiplicidades, la siguiente pregunta, ¿significa entonces que la conciencia todavía no surge completamente en nosotros? La conciencia es inmadura, y cuando es madura, es Dios que surge u opera dentro de nosotros. Adopto yo la posición, como dije hace unos momentos, creo que lo primero es que averigüemos qué está pasando. Si un individuo está feliz con su multiplicidad de yo no me atrevería a perturbar eso. Me parece de maravilla así. En todo mi trabajo de psicología, una de las primeras preguntas es: ¿quiere usted cambiar? Y si es así, ¿hacia dónde quiere cambiar? Y a menos que me conteste bien estas preguntas, no puede llegar a ningún lado, porque hay muchas personas que están perfectamente, si no perfectamente, bastante contentos con donde están. Sí diré que un estado en particular, no diré que un estado es más maduro que otro. Yo le pediré que sea esa persona la que me diga cómo experimenta su vida.
y entonces les podré ayudar a cambiar, si quieren cambiar. Y lo que sí diré sobre la multiplicidad y la unidad es que la unidad es la condición subyacente de la que surge la multiplicidad. No es una alternativa en contra de la multiplicidad. Y aquí estoy totalmente de acuerdo con James. Hay que ir y descubrir esa multiplicidad primero. La unidad no es alternativa, sino que la unidad es un estado subyacente. Y si queremos explorar eso, que bueno, muy bien. Y que de hecho es mucho de lo que las grandes tradiciones espirituales nos han dicho. ¿Queremos decir que esto es Dios o no? Bueno, depende mucho de nuestro sistema de creencias. Mi punto de vista es que resulta muy útil el hablar de Dios. ¿Cómo lo definamos, sin embargo? Y cómo lo experimentemos, esa ya es otra cosa. Pero el utilizar algún término, como el término de Dios, para llamarle a alguno de estos niveles más profundos de la conciencia, me parece que es muy útil. Y hay un modelo, algunos de estos modelos los mencionaré mañana, pero si hay un modelo de estos que nos resulte útil, es útil usarlo. Última pregunta que venía en inglés. La tradición de la ruta o del camino gradual. Se trata de la experiencia inmediata de la realidad última, por un lado, y por el otro lado de un conjunto de prácticas que nos conducen paso a paso hacia ese darnos cuenta final. Mi propia experiencia con el budismo zen es ver dentro de la naturaleza de las cosas, y si vemos dentro de la naturaleza de nosotros mismos hay una gran experiencia de liberación. Y si vemos dentro de la naturaleza de las cosas, tal vez experimentamos la realidad última. Ahora, ¿será un estado definitivo? ¿Nos iluminamos y nos quedamos iluminados? Pues mi propia experiencia es que hay muchas pequeñas experiencias de iluminación. Y si vamos llegando a ellas una por una, estará nuestra mente preparada para esta última experiencia que muy pocos logran. Creo que en mi vida he conocido 2 que lo han logrado y que pudieron quedarse permanentemente. O a lo mejor fue mala suerte mía y ustedes han conocido mucho más gente así, pero la ruta más gradual para ir trabajando etapa por etapa con las experiencias iluminadoras parece que es lo que prepara el terreno para esa iluminación más alta, cuando de veras sabemos ya quiénes somos y que ya no se nos olvida. Esa última respuesta creo que sí fue demasiado corta como para hacerle auténtica justicia a la pregunta, ¿no? Pero así ha tenido que ser. Bien. Las siguientes preguntas son para Frances. La diferencia entre psicología transpersonal y la teoría del progreso. ¿Cómo relaciona el concepto de los sueños con la conciencia? ¿Cómo resuelve el conflicto de la inseguridad, la psicoterapia transpersonal? ¿Por qué hay tanta drogadicción o evasión de la realidad entre los jóvenes principalmente? ¿Por qué hay tanta drogadicción o evasión de la realidad entre los jóvenes? Con tanto énfasis en la conciencia, no estamos marginando la importancia de la inconsciencia. ¿Cómo relacionaría el SIDA ¿Cómo relaciona usted el SIDA con el desarrollo de la conciencia?
first question is about Freud and La primera pregunta era sobre Freud y la psicología transpersonal. Tal vez una de las formas más sencillas de plantear esto en perspectiva es de nuevo referirnos al espectro de la conciencia, y algunos de ustedes tal vez estén familiarizados con el sistema yoga de los chakras como niveles de la conciencia. Muy brevemente voy a mencionar que el primero es supervivencia, el segundo sexualidad y relación, tercero poder, cuarto el centro es amor y relación, el quinto es creatividad, el sexto es visión interna y espiritual, y el séptimo es trascendencia. Ahora, Freud primordialmente se preocupaba de los primeros tres, en particular del número 2. Jung nos llevó al número 4, al centro. Entonces vemos que Freud contribuyó enormemente valiosas visiones y material muy importante, pero de todas formas es una visión limitada de la persona. Ahora, el otro aspecto de la perspectiva freudiana es que se ha enfocado primordialmente sobre la patología, y hay que recordar que las visiones de Freud vinieron de su trabajo con gente muy perturbada, por lo cual tenía muy poco que decir sobre el desarrollo saludable de un ser humano, y en particular con el desarrollo saludable de un ser humano más allá del nivel del tercer chakra, o básicamente de las preocupaciones egocéntricas, si se quiere. Esto tal vez lo pongo un poquito en perspectiva, aparte del hecho de que creo que Freud no entendía muy bien a las mujeres, y creo que desde entonces hemos avanzado mucho. Ahora, sueños y conciencia. Yo, en lo personal, uso los sueños mucho en mi trabajo con la gente porque creo que revelan a nosotros aquellas partes de nosotros que no estamos muy dispuestos a atender y darle atención. La atención entonces a los sueños, creo, es muy sanadora, es muy curativa y nos permite ampliar nuestro sentido de lo que es la conciencia. Claramente no estamos inconscientes en nuestros sueños, y con la práctica nos podemos volver cada vez más lúcidos y conscientes, como con lo que dijo David Fontana, el desarrollo de la conciencia que puede ser lúcida en todos los estados. No importa si es en estado de sueño o de sueño profundo o conciencia. Pero en mi trabajo con la psicoterapia cotidiana, casera si se quiere, trabajar con sueños, lo he visto, es extraordinariamente fructífero porque con frecuencia ellos revelan temas muy centrales, muy nucleares que tendemos a nosotros a resistir en la parte consciente de la personalidad. Y esto me trae a la pregunta del énfasis sobre la conciencia a diferencia de la inconsciencia. En mi entrenamiento junguiano, yo aprendí que la conciencia es como una especie de islita en un océano de inconsciencia. Y lo que he encontrado es que una de las barreras para explorar lo inconsciente, o tal vez la principal barrera, es el miedo, el temor. En cambio, si nos abrimos ante nuestra vida onírica, nuestra vida de sueños, si estamos abiertos ante las actividades de la mente, como en la meditación, como nos la describió David, si hacemos eso, entonces vemos que el temor puede disminuir. Es decir, si enfrentamos nuestro temor, el temor parece hacerse menor. Si le sacamos la vuelta o corremos de ellos, parece que se agrandan. Y parece que mucho del proceso psicoterapéutico, trabajando con la gente, es permitir que el inconsciente llegue a la luz, de modo que aquellas partes de nosotros mismos que hemos mantenido en la oscuridad, las partes sombrías de nosotros mismos, los cuartos que teníamos miedo de explorar, las habitaciones, cuando tenemos la posibilidad de traer esto a la luz, sacarlo y comunicarlo en un espacio seguro, como en el contexto de la psicoterapia, cuando hacemos esto puede haber un gran alivio y gran liberación, lo cual nos vincula con la cuestión de la inseguridad y la ansiedad en la psicología transpersonal, porque me parece que nuestro sentido de seguridad al final nunca se va a derivar de muletas externas.
No sentimos más seguridad si podemos acumular posesiones materiales. No nos sentiremos más seguros si dependemos de otros para nuestras necesidades de relación. Al final, la seguridad o el sentido de seguridad tiene que venir de dentro de nosotros mismos, y esto, de nuevo, creo que viene cuando sí somos capaces de realmente echarle un vistazo a qué y quiénes creemos que somos y aceptarnos a nosotros mismos tales como somos y sentirnos aceptados por otros, como en situaciones terapéuticas. Creo entonces que la sensación de seguridad se incrementa conforme nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Y por último, la cuestión sobre el SIDA. Y hay la de la drogadicción. Creo que primero hablaré de lo de la drogadicción. Creo que existe una inclinación natural en el ser humano de querer alterar su conciencia. El trabajo de Andrew Wiles, es un médico que ha escrito mucho sobre este tema, parece demostrar que todos nosotros, de una u otra forma, nos gusta alterar nuestra conciencia. Será con un vasito de vino, será bailando, será cantando, será meditando, pero los jóvenes muchas veces no están conscientes de las formas más saludables de alterar su conciencia, y sin embargo ese impulso es tan enorme que acuden a lo que sea, aunque sea muy peligroso. Y por otro lado, parece que todos estamos, recordemos que todos en mayor o menor medida somos usuarios de alguna droga, aspirinas, café, alcohol, lo que sea. Y la solución real aquí es la educación y rehabilitación y entendimiento de que las drogas son sustituto de una satisfacción que atraen mucho, sobre todo a las personas que se sienten en desventaja y desfacultados, digamos, e incapaces de crearse a sí mismos una buena vida. Es claramente un problema social que exige atención más que sencillamente el castigo o la represión, que creo que no va a aliviar el problema para nada. Ahora, SIDA y conciencia, bueno, creo que esto nos ha traído a nuestra atención un par de cosas. Por un lado, la indefensión que padecemos cuando enfrentamos sobre todo cosas que no podemos controlar, porque muchas veces nos autoinflamos mucho creyendo que podemos enderezar lo que sea con la medicina o droga correcta, y enderezamos el problema, y resulta que la situación nos confronta tarde o temprano con situaciones, tarde o temprano para todos nosotros, nos enfrenta con algo ante lo cual no tenemos control. Y esto ahora nos confronta en una gran escala y no hemos podido todavía hallar la forma de que respondamos y que nos haga sentir de paso menos indefensos, o que sí podemos provocar una diferencia. También nos confronta con la realidad de la muerte, y esto creo, en la medida en que queramos estar conscientes y hacer crecer nuestra conciencia, necesitamos confrontar esa realidad, necesitamos confrontarla dentro de nosotros mismos y también en las personas que nos importan. Y es, creo esto, lo que la crisis del SIDA ha traído para todos nosotros. Nos ha concientizado más de la fragilidad y mortalidad nuestra y del hecho de que no somos poderosos. El último grupo de preguntas, para Brian, dice, la primera, ¿cómo lograr que los diferentes yoes confluyen para tener cambios sustanciales? La segunda, muy similar, dice, ¿cómo encontrar un equilibrio entre mi yo bueno y mi yo malo? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo puedes definirla? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo puedes definirla?
si se decide evolucionar, hasta dónde este proceso de evolución depende de uno y hasta dónde no. ¿Estamos programados para evolucionar? ¿Existe la involución? Bueno, mucha variedad hay de preguntas. ¿Cómo se hace que todos los yo se confluyan? Bueno, creo que una de las primeras cosas que conviene recordar aquí es que la diversidad en realidad es saludable y que todas las grandes psicologías, todos los grandes movimientos y escuelas de pensamiento psicológico señalan esto. Hace unos momentos, Francis nos hablaba de la diferencia entre psicología transpersonal y el psicoanálisis freudiano, y creo que en realidad Freud nos presentó un maravilloso modelo de subyoes cuando habló del superego, el ego y el id. Y claro que podemos utilizar ese modelo como forma de ver algunos aspectos de nosotros. Y Jung nos habló de complejos o de psiques separados en el núcleo del cual, dijo él, había un arquetipo expresado como imagen mitológica, la gran madre, el gran padre, el hijo divino, etcétera. Y creo que en el análisis transaccional, Eric Berne nos habló de padre, hijo y adulto. Roberto Acejoli, psiquiatra italiano, desarrolló todo un sistema de lo que él describió como subpersonalidades y nos dijo que había múltiples subpersonalidades, incluyendo unas más conocidas como el pragmático por un lado, el místico por el otro. Entonces, ¿cómo le hacemos para que todas se unan y confluyan? Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es que tendremos que incluir aquellas partes de nosotros mismos que ahora estamos negando. Hay una cita de un libro llamado El curso sobre los milagros, un texto contemporáneo de mística cristiana, que es una frase que mucho admiro, y dice: sanar es completar, y lo que esté completo no podrá tener piezas que se hayan quedado fuera o partes que se hayan quedado fuera de ese todo. Eso en realidad se encuentra muy en la raíz de muchas escuelas psicológicas. Jung definitivamente quería que trajéramos hacia dentro de nosotros mismos, reuniéramos dentro de nosotros mismos esas piezas, esas astillas que se están desgajando de nosotros, trayendo una vida escondida, que llevan una vida escondida en la sombra, en el inconsciente. Uno de los primeros pasos entonces tiene que ver con reapropiar lo que hemos enajenado. Y creo que la segunda parte de esto tendrá que ver con lo que se describió anteriormente el día de hoy. Un proceso de indagación o de inquisición. Yo no tiendo a creer que uno debe tratar de desarrollar lo contrario. Por ejemplo, hay quien dice que si tiene uno un subyo muy miedoso, bueno, entonces vamos a crearnos uno lleno de valor. Un caballero cuyo nombre, el caballero de la India, ¿cómo se llama? Perdón. El apellido Krishna, perdón, disculpe. Pero el doctor Krishna nos estaba diciendo, nos estaba describiendo en la tarde. No se trata de andar desarrollando lo contrario, sino de penetrar profundamente en la trama misma de estos subyos, especialmente aquellos que enajenamos o separamos. Hay que buscar entonces muy profundamente dentro de la naturaleza del temor,
y el significado de la rabia y de la agresión y de nuestro dolor. Creo yo entonces que esta es una de las formas en las que podemos lograr que algunos de estos subyoes se reúnan. Pero otra cosa importante para recordarla es que a lo mejor no es muy buena idea el lograr que todo sea muy bonito y muy uniforme, porque hay un cierto elemento de sorpresa que debe entrar aquí, creo yo. Y en algún punto estaremos expresando tal vez un yo muy dedicado, emotivo, muy lleno de amor. En otros seremos pensativos y contemplativos. En otro tal vez nos sintamos un poquito traviesos y un poquito tortuosos. En otra ocasión nos sentiremos un poquito distintos. Y yo diría que no es necesariamente buena idea aplicar una especie de regulación a todo esto, sino más bien lo importante es la comprensión la más profunda que podamos sobre los orígenes de algunos de estos subyoes, en vez de tratar de uniformarlos y emparejarlos a todos. Entonces, ¿cómo hallamos el equilibrio entre lo bueno y lo malo? Bueno, creo que uno de los primeros pasos en la psicoterapia a profundidad es apropiarnos de la sombra, apropiarnos de nuestra propia codicia y nuestro propio odio, y reconocer que hay partes en cada uno de nosotros aquí sentados, en este panel, que por ejemplo el estado de California, por ejemplo, que votó con esto del 187, sí, hay una parte de nosotros, en cada uno de nosotros, que tiene sus prejuicios en alguna medida, que somos racistas en alguna medida, y hay que apropiarnos de esas partes, cosa que no significa que hay que convertirlo en acción eso, o que actuemos como si fuéramos totalmente ese tipo de cosas, pero sí reconocerlo y apropiarlo. Es más, es una de las mejores formas de que no lo actuemos, no lo convirtamos en acción, el reconocerlo profundamente en nuestro yo. ¿Cómo defino la conciencia? ¿Qué es? Esa es una a la que le he estado sacando la vuelta, creo. Voy a regresar a la tradición esotérica espiritual que primero empecé a estudiar, que era una tradición escrita por una dama inglesa de nombre Alice Bailey. Según ella estaba escribiendo estos libros. Nada más que ella estaba tomando dictado de un supuesto lama tibetano que estaba telepáticamente desde el Himalaya transmitiéndole estos libros a ella. Hay cosas muy interesantes en esos libros, otras cosas no tan interesantes. Pero creo que la idea de la conciencia está muy bien definida allí. Ella nos habla de una conciencia como la relación entre espíritu y materia. Que el espíritu lo podemos describir como un ser puro, existencia pura. Y la materia la podemos describir como forma. Y la conciencia es la función, el estar vivo. La conciencia, la inteligencia, la percepción, que nace cuando el ser puro, el aspecto espiritual, ser puro y materia pura, empiezan a interactuar. Ella también empezó a utilizar la palabra alma como sinónimo de conciencia. ¿Y cómo describo yo la palabra alma? Lo que yo quiero decir con la palabra alma es que para mí es la vida básica, el vivir, la conciencia y la inteligencia de un ser humano. Es para mí la parte más esencial de un ser humano, la esencia de un ser humano, y creo que es la única parte de nosotros que de veras puede y quiere crecer. Palpita y está viva dentro de nosotros, y creo que en la psicoterapia una de las labores que yo tengo como clínico es ayudar al cliente a soltar las cosas, o ver a través de los diversos subyoes
en el punto apropiado. To this deeper Hasta level, llegar a este nivel más profundo, este anhelo más profundo del crecimiento, del desarrollo. Entonces, ¿en qué medida la evolución depende de uno y en qué medida viene de fuera? Bueno, creo que las fuerzas o las energías de la evolución son parte, pues realmente, de cómo estamos cableados psíquicamente. El alma, la única parte que quiere crecer, en realidad está anhelando, quiere ser, quiere existir, quiere convertirse en sí misma, quiere realizar sus propiedades intrínsecas y potencialidades intrínsecas. El alma, creo, también tiene un anhelo de salir y conectarse con otras almas y otros seres humanos, conocer el otro, ver al otro y ser visto por el otro. Y creo que el alma fundamentalmente tiene un anhelo de conocer su fuente y su origen, y conocer de dónde salió y a lo que regresa, eso que ama. Depende de nosotros al mismo tiempo, es decir, cuando estamos muy sintonizados, digamos, con ese nivel puro de la conciencia, hay una energía que empieza a suceder, nos sentimos inflamados, sentimos este anhelo de saber, este anhelo de la verdad, este anhelo de una experiencia de profunda, de conciencia de todos estos aspectos diferentes del alma. Y creo que una de las cosas que son muy útiles de la psicoterapia a profundidad es que puede incrementar este anhelo, puede incrementar este deseo. Y cuando se incrementa el anhelo, puede resultar muy útil, muy de auxilio. Ahí está la motivación para saber extenderse, conectarse y profundizar mucho en la fuente de uno mismo. En mi entendimiento de la involución o evolución, en realidad me gusta el punto de vista de Ken Wilber, que cuando uno tiene o ha desarrollado un ego, uno se ha movido de un nivel biológico de conciencia a mente, que bueno, uno está ya casi a mitad del camino, pero antes de la experiencia de la materia, que uno desciende a la materia, hay muchas historias, hay muchos mitos que describen este proceso. Uno que me gusta, y después les voy a dejar el micrófono, es una historia sufi, que también es una versión de ella también se encuentra en las escrituras de Santo Tomás. Y esta versión sufi es sobre un príncipe joven quien es llevado a sus padres, y se le dice que llega un punto en el desarrollo de cada alma en donde deben de dejar este lugar real, de realeza, e ir a una tierra distante y tomar ahí las costumbres de esa tierra en especial. Tienen que aprender sobre las costumbres o la forma de vida de esa tierra en especial, y se llama misar, que creo quiere decir que es miseria, sufrimiento, de tal manera que este príncipe joven debe de aprender a sufrir. Así es que él encuentra su camino, se le da comida para que le dure un tiempo, se le dice que tiene que encontrar una joya. Así es que él va y lo llevan a esa tierra y se duerme, se atrapa en la vida y realmente se olvida de que es de ascendencia real. Pero en un cierto momento él escuchó un mensaje de su padre, un mensaje de su madre, que dice: despierta, porque tú eres el hijo de familia real, de ascendencia real, y debes de saber quién eres. Y en ese momento se despierta de su sueño, pero esto sucede muchas veces y quizá a lo largo de muchas vidas. Y por último, él se despierta y entiende su misión, y la misión es encontrar una joya. Está en camino, encuentra la joya
con un gran ogro. Tiene que hacer ciertos sonidos para hacer que el monstruo se duerma. Y por fin, cuando puede hacer eso, puede tomar la joya y en un abrir y cerrar de ojos se encuentra nuevamente en casa, en su palacio real, y se le da una bienvenida real. Y ahora le dicen, ahora sabes qué es ser de sangre real. Antes no lo sabías. Nunca lo hubieras podido saber porque no habías conocido lo opuesto. No podías saberlo porque no habías conocido la vida en una situación de separación. Ahora lo conoces. Así es que quizá hay un propósito en ese proceso. Así es que ahora dejaré esto aquí. Vamos a dejar aquí porque ya es bastante largo. Otro aplauso para las voces que hemos estado escuchando todo el día y a quienes agradecemos. Gracias.